Bien, ahora vamos a ver lo que es la función G36, que corresponde a un redondeo controlado de aristas. ¿Para qué se utiliza un redondeo controlado de aristas? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo necesito en todas las aristas un cierto redondeado, que puede ser para piezas donde se van, por poner un ejemplo, una herramienta manual. Entonces todo el tiempo, para no hacer un mecanizado después, yo prefiero darle un acabado a los bordes para que no lastime, por ejemplo, las manos. Entonces, de esa forma yo ya estoy definiendo un empalme en todos los filos por donde vaya a pasar la herramienta de aquí en cada línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo definirle un radio determinado sin necesidad, por ejemplo, de definirle el centro o definirle algún tipo de parámetro de geometría adicional. Simplemente le digo que debe tener todas ese cierto empalme o redondeo y es suficiente. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de la gráfica, siguiendo la línea de código y la gráfica, podemos ver que en inicio está ubicada en la 2020. Entonces, con G90, coordenadas absolutas, trazamos una interpolación lineal hacia el punto 35x60y, ¿no es cierto? Pero miren, antes de definir las coordenadas finales de la interpolación, defino G36, L35. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no se traslade directamente al punto final, sino que deje un redondeo de 5 de radio, ¿sí? Y luego de esto sí lee el siguiente bloque y ejecuta automáticamente el traslado, en este caso de x50 y es0, que sería este punto final. Entonces miren, yo tengo que definir no después en el siguiente bloque, sino antes de trasladarme a la arista, se puede decir, yo tengo que definir el redondeo, para que de esa forma la máquina se prepare antes de llegar ahí y ejecute un giro de carácter circular, rodeando el radio programado, en este caso 5, para ejecutar el redondeo. Obviamente esta función no es modal. Tenemos otro ejemplo, vuelta de una combinación de una interpolación circular con una lineal. Entonces, por ejemplo, 2020, ¿no? En 2020, G03 sería interpolación antihoraria, siguiendo la interpolación antihoraria aquí. Entonces, antes de llegarme al punto final, que sería X50 y Y50, que sería este punto, antes de llegar ahí yo le digo G36, R35, que le estoy diciendo que voy a hacer un redondeo controlado de aristas. Obviamente luego defino lo que tiene que ver con la circunferencia. Aquí le estoy diciendo que el centro está a 30 en Y desde este punto, o sea, está más o menos por aquí el centro, a 30 de Y, se ejecuta la interpolación, pero antes de llegar al punto, él, como ya tiene programado que va a ser un redondeo, automáticamente le lee el siguiente código, que quiere decir que se anticipa a ver qué va a pasar aquí, para en función de eso calcular este empalme, ¿sí? Entonces, no es que ejecuta cada línea, sino que el CNC también anticipa los movimientos que se van a dar en el futuro para realizar las acciones de tal manera que se ejecute lo programado. En este caso, para llegar a 50-0, que bueno, aquí la flechita está mal, debe ser hacia abajo. Ahora, si queremos lo chaflanado, entonces utilizamos ya la función G39. Aquí, obviamente, tampoco esta función es modal, y no hay necesidad de calcular la geometría del chaflán. Simplemente aquí se utiliza un radio para calcular los dos puntos por donde va a pasar el chaflán. Es como coger el compás, ¿no es cierto? Haciendo centro en este punto, coger el compás y ponerle un radio y trazar los puntos por donde tiene que pasar las dos esquinas. Obviamente no se hace no es que el recorrido va a ser de carácter circular cuando pase por esto, simplemente se calcula estos dos puntos en función de un radio, nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo se programa? Siguiendo esta gráfica, sería G90 absolutas, G01
que estaría desde este punto para trasladarme al punto X35 y E60, y antes de programarle, antes de ponerle el código de las cotas, yo le pongo G39, R15. ¿Qué quiere decir? Que él imaginariamente traza desde este punto hacia centro una circunferencia, traza, como os había dicho, como si fuera un compás en sus cálculos internos, y calcula estos dos puntos y con ellos traza una recta con la que genera el chaflán, ¿sí? Y de esta forma él no va a este punto, sino que lee el código siguiente, dice, bueno, vas a ir, luego de este punto vas a ir a X50 y Y50, hago mis cálculos, viro aquí en este punto y sigo con el siguiente. Bien, tenemos otra función que se llama roscado electrónico. Esto es en el caso de que necesitemos hacer, como en esta gráfica, necesitemos hacer en un agujero una rosca interna con una herramienta para roscar, ¿sí? Por ejemplo, es una herramienta especial. Entonces, si es que nosotros tenemos un captador rotativo, ¿qué quiere decir un captador rotativo? Que tenemos un encoder en el cabezal para orientar el sentido de donde quiere que empiece la mecanización. Pueden realizar las roscas con esta herramienta con punta de cuchilla. Con el ejemplo aquí, vamos a ver que se necesita realizar, por ejemplo, en X0, Y0, Z0, y de una sola pasada una rosca de 10 centímetros o 10 milímetros de profundidad, o sea que se ubique primero, ¿no es cierto?, en X0, Y0, Z0, y de ahí haga una rosca de profundidad de 100 milímetros. Aquí no estamos definiendo ni diámetros, ¿no es cierto?, porque se corresponde que esta herramienta que está aquí debe estar destinada para un cierto tipo de agujero, ¿sí? Solo puede ser ejecutada para un cierto tipo de agujero, porque si por ejemplo el agujero es un poco más grande, no se va a hacer la rosca, y si la herramienta es muy pequeña, de igual manera. Entonces nos está diciendo aquí el paso, o sea, en cada vuelta, en cada revolución de la hélice que conforma la rosca es de 5 milímetros de paso, y la herramienta dice que está situada en Z10, quiere decir que está sobre la pieza a mecanizar. Entonces, primeramente posicionamos la herramienta en donde, en X0, Y0, Z0, los G90, G00 o G0, que también puede ser. Bueno, aquí faltan los valores numéricos, que hay un error de tipografía, y se posiciona en X0, Y0, Z0. Hasta aquí ningún problema. Y luego ejecutar el roscado. Aquí se ejecuta ya realmente la función de roscado con G33, o sea, miren el formato aquí, se pone Z, que sería la altura, ¿no es cierto? Y si le pongo menos, sería la profundidad realmente de la rosca, y con L daría el paso de cada vuelta. Con M19 estoy definiendo una parada orientada del cabezal. ¿Esto qué quiere decir? Que deba tener la posición inicial por donde entró, ¿sí? La misma posición que sería según la orientación vista desde arriba, XY, 0, 0, ¿cierto? Y con este bloque siguiente, lo que se hace simplemente es retirar un poquito más acá la cuchilla, o sea, quiere decir que la mesa se recorre 3 milímetros a un lado para retirar de la profundidad que estaba introducida la herramienta, en este caso, de la pieza en bruto, si es el caso metal, y luego simplemente con Z30 se eleva, se saca la herramienta del agujero, ¿sí? Pero también hay como hacer roscas de paso variable. ¿Qué quiere decir? Que en la primera vuelta, por ejemplo, que le dé 2 milímetros y luego le ponga un incremento de, por ejemplo, en cada vuelta que incremente 1 milímetro, la segunda vuelta no va a ser 2, sino va a ser 3, y la siguiente 4, y la siguiente 5 de paso, y así sucesivamente. Entonces, eso se llama una rosca variable. La programación sería igual a esta gráfica, solo variaría en un parámetro adicional que se define en K. Que K es el incremento del paso de rosca. Aquí, por ejemplo, se le puede poner en milímetros. Si le pongo, por ejemplo, 2, quiere decir que en cada vuelta aumenta 2 con respecto a la última que estuvo, ¿sí? A la última vuelta en que estuvo le incrementa el correspondiente K. Y otra cosa, también se le pone Q, que indica la posición angular
correspondiente al inicio de la rosca. O sea, yo le digo en qué ángulo quiero que empiece, según tomando como referencia de 0 a 360 grados, le digo la posición donde quiero que inicie la rosca. ¿Sí? Según el plano cartesiano XY, yo le digo que empiece, por ejemplo, en 90 grados, o en 0 grados, o en 270 grados, que empiece a hacer la rosca. Otro parámetro que también se utiliza mucho es una temporización, que es simplemente una pausa programada en segundos o en centésimas de segundos. Aquí en este caso, para el control favor, se utiliza las centésimas de segundo. Simplemente lo que tengo que hacer es poner G04, que sería la llamada temporización, poner K y luego poner el valor correspondiente a las centésimas de segundo que quiero que espere, por ejemplo. Esta función tampoco es modal, o sea que quiere decir que una vez que se la declara no va a ser una pausa en cada bloque, sino que solo en el bloque correspondiente a donde se la llamó. Puede programarse también con G4, o sea, el 0 me lo puedo obviar también, ¿no? Entonces, arista viva, G07. Aquí en este caso, arista viva nos va a hacer falta cuando nosotros tenemos la necesidad de que realmente se realicen puntas vivas, que quiere decir filos, que haya un filo determinado. Por ejemplo, en el caso de que yo quiero tener algún cierre hermético, yo me aseguro de que tenga un cierto filo. En este caso, con este parámetro impos W, que sería la banda de muerte, que esto ya viene de fábrica en las máquinas, es el valor, aquí le pongo G91, aquí estoy en coordenadas incrementales, G01, estoy desde el 20 hasta Y70, o sea, sería 100, pero sumados los 30, sería, los 70 con los 30 sería el 100, o sea, sería este punto, el segundo. Estoy en coordenadas incrementales, recuerden. Y aquí le estoy dando el avance también, pero lo que me importa aquí es que le estoy poniendo G07. Y con G07 le estoy diciendo que si, por ejemplo, yo le estoy poniendo una F100, bueno, es un proceso un poco lento, a lo mejor me haga, si no le pongo G07, es posible que no vaya hasta estos límites que están definidos por impos W, sino que puede ser que un poco antes ya comience a virar, porque puede ser que esté leyendo el otro código y esté haciendo cálculos de interpolación que dice, bueno, voy a irme por acá, como que voy a tomar un atajo, ¿no? Y si por ejemplo, aumento la velocidad de F, le aumento a unos 5000, entonces, inclusive va a ser más el proceso de redondeado que le va a hacer por la velocidad a la que se está trabajando. Entonces, independientemente de la velocidad que tenga la máquina, con G07 yo me aseguro de que por lo menos va a llegar a estos límites, ¿sí? Y de esa manera asegurar de que se ejecute un filo.